paz. Pero aquí este texto nos está señalando la personalidad, el carácter de Dios, de su ira, está hablando de su ira. Entonces la pregunta es, ¿cómo la gente puede entender el perdón? ¿Cómo le podemos hablar a la gente del perdón si no entienden la paga del pecado? Nadie va a valorizar el amor de Dios, nadie va a tomar en cuenta la misericordia de Dios, la bondad de Dios si no entienden que Dios es un Dios de juicio, de justicia. Primero, debemos explicar y entender y comprender que Dios es Dios de enojo, Dios de ira. Debemos entenderlo, debemos comprenderlo primero, eso es lo esencial, para poder explicar después al mundo este Dios que te perdona. Entonces la gente va a entender que le ha perdonado. Si no entienden que el pecado le causa la paga y la paga es, ¿cuál es? La muerte. Si Dios no tuviera ira, decíamos, si Dios no tuviera enojo, entonces Él no sería Dios. ¿Entiende eso? Si Dios no tuviera ira, si Dios no tuviera enojo, entonces Él no sería Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios es perfecto en amor, por un lado, y por otra parte, es perfecto en odio, es perfecto en ira. Él aborrece. ¿Qué es lo que aborrece Dios? ¿Contra qué está enojado? Contra toda impiedad, contra todo pecado. Por lo tanto, Él no sería Dios. Nunca, nunca entenderemos el amor de Dios si no entendemos su ira, su enojo, su juicio, su venganza. Nunca entenderemos el amor de Dios. ¿Cómo se entiende el amor de Dios? Entendiendo que Dios es un Dios de ira, de enojo, de juicio. Entonces decimos, Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad, porque ahora entiendo, mira, estoy leyendo tu palabra y me estoy interiorizando de cosas del Antiguo Testamento, cómo Dios derramó su ira sobre hombres, ciudades, nación que pecó, sobre todo la nación de Israel, es la que más conoce el enojo de Dios. Cuando Israel no hacía la voluntad de Dios, Dios derramaba su ira y su enojo. Después estuvimos viendo las 6 características de la ira de Dios. Las 6. Creo que alcanzamos a ver 3. Vamos a ver y a recordar de estas, las primeras 3 características que vimos de la ira de Dios. Primero vimos la cualidad de la ira. La cualidad de la ira, esa es la primera. ¿Qué tipo de ira es? Es la ira de Dios. Es la ira divina. Anote eso. Esta ira es tan perfecta como su persona santa. ¡Wow! Esto depende de Dios. Esto se desprende de Dios mismo. Dice, y lo voy a leer de nuevo, dice, esta ira es tan perfecta como su persona santa es. Su ira es justa, un tipo correcto de ira. Eso era a grosso modo lo que hablaba el primer punto y la primera característica de la ira de Dios. Veamos la segunda característica, anótela, el tiempo de la ira. ¿En qué tiempo se manifiesta la ira de Dios? ¿En qué tiempos es revelada la ira de Dios de acuerdo al versículo que acabamos de leer de Romanos capítulo 1, versículo 18? ¿En qué tiempo dice y cuándo se manifiesta la ira de Dios? La ira de Dios se revela, se manifiesta, dice, constantemente contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Se está mostrando, se está revelando constante y permanentemente contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Señala la palabra y lo está diciendo esta mañana. Entonces, hemos y señalábamos en la primera parte que Dios dio muestra de su ira desde el huerto del Edén. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Cayó toda la ira de Yahweh sobre Adán y Eva y su enojo y los expulsó del huerto del Edén. Se van de aquí y puso 2 querubines con espada para que no entraran más al Edén y se fueran a ganar la vida con el pan, como le dijo Adán, ganarás el pan ahora con el sudor de tu frente. Y a la mujer ahora se multiplicarán los dolores
de parto, para ti, mujer, darás a luz, tierra será maldita. ¡Wow! Ahí cayó toda la ira de Dios sobre la tierra. Y dice, la tierra ahora va a dar espina y cardos, te va a costar, tendrá que sacar la espina, harás la tierra, prepararla, ararla. Y eso se ha cumplido hasta el día de hoy. La ira de Yahweh, ahí se demostró. ¿A dónde más se demostró la ira de Yahweh? En el diluvio. ¿Cuántas personas se salvaron? ¿Usted sabe cuántas personas se salvaron en el diluvio? En el diluvio, los geógrafos, los que han estudiado todas las poblaciones antiguas, dicen que habían alrededor de 200.000 personas a los alrededores de Noé y se salvaron solamente 8 personas. Se ahogó todo el mundo, hermano, no quedó nadie vivo, ni ningún animal, ni árboles, nada, nada, nada. Se derramó y dijo Dios, porque el corazón del hombre es el continuo mal, hacer el mal. Y se enojó el Señor, demostró su enojo. ¿Y dónde más demostró su enojo? ¿Se acuerdan de la historia de Sodoma y Gomorra y su ciudad adyacente? Fue terrible. Eso dice que a las 6 de la mañana, entre 6 y 7 de la mañana, cayeron meteoritos ardiendo, fuego y azufre, y murieron todos quemados, hermano. ¿Por qué? Porque el pecado había llegado a límites tremendos, a límites tremendos. Ahí está, revelado en la palabra de Dios, la ira de Yahweh. ¿Dónde más se mostró la ira de Yahweh? ¿Se acuerdan de Egipto? Cuando Dios decide sacar al pueblo y Dios le revela al faraón quién es él. Al principio no tenía idea el faraón quién era el yo soy el que soy, Yahweh. No sabía, él decía, si yo soy Dios, aquí este imperio lleva 430 años, aquí vienen a decir que el yo soy va a sacar a esta gente, lo tenemos esclavo. No, dijo, deja ir a mi pueblo. Y Dios a través de 10 señales tremendas, 10 señales que le mostró tanto al imperio egipcio como a los hebreos, porque tampoco los hebreos habían visto señales de esa naturaleza del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Ellos no conocían esas señales. Llevaban 430 años ahí viviendo en la tierra de José y ellos pudieron ver la mano de Yahweh, cómo los protegió, ni una plaga le cayó a ellos. El imperio de egipcio quedó arruinado, se vinieron abajo toda su economía, se quemó todo los ganados. Ellos, la fuente que sacaban aguas del río Nilo, fueron todas destruidas sus fuentes dentro de estas 10 plagas. Se derramó la ira de Yahweh. Así que este es un botón de muestra cuando Dios se enoja. Y después vemos la ira de Yahweh contra el pecado. ¿En quién? Usted puede ver en la persona de Jesucristo, en su cuerpo, en su vida. Él se rindió, él dio toda su vida, él puso su vida por su pecado, por su perversidad, por mi pecado, por mi perversidad. Y se derramó toda la ira de Yahweh sobre Jesús, un ser santo, puro, que él nunca pecó. Y ahí estuvo en la cruz. Y Jesús conoció toda la ira derramada para que nosotros ahora pudiéramos estar aquí ante su presencia y tener la esperanza de una vida mejor. Entonces, ¿pero qué pasa ahora? Todos aquellos que no aceptan a Jesús, que no aceptan ese tremendo sacrificio que el Señor hizo por salvar el alma perdida, el problema es que están sobre la ira de Dios, está sobre ellos. Está sobre ellos. Y eso es nuestro rol, ayudar a las personas y decirle, escapa de la ira de Yahweh, reconoce a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, escapa de esa ira. Dios es ira, Dios es amor, Dios es de misericordia, de bondad, pero conoce el otro lado, amigo mío, conócelo, porque nadie va a escapar. Y desde que Cristo ascendió a los cielos, desde que Cristo ascendió a los cielos, es como un gran dique, se está acumulando, se ha ido acumulando toda la ira de Yahweh, y este planeta ya no va a ser solamente Jerusalén, Judá y sus alrededores que van a conocer la ira de Yahweh. Van a conocer la ira de Yahweh 194 naciones que conforman el mundo hoy. Y la ira es inminente, es inminente. El juicio, la ira de Yahweh se va a derramar sobre este planeta. Y ahí estamos.
Ahí estamos nosotros, la iglesia del Señor, que dice que va a ser rescatada antes que se derramen todos estos juicios que están escritos en la palabra de Dios. Están todos señalados ahí. Y la tercera característica, ¿cuál es la fuente de la ira de Dios? ¿Cuál es la fuente de la ira de Dios? Revelada desde el mismo cielo, dice el texto. Se revela desde el mismo cielo. ¿De a dónde? Desde el mismo trono de Dios. Ahí no va a quedar nadie en pie. Se revela del mismo trono y también dijimos en este punto que se manifiesta de dos maneras. ¿Se acuerdan? Decía que Dios estableció primero el orden moral. En el orden moral están las leyes físicas. Por ejemplo, pusimos la ley de gravedad. Usted se sube a un edificio de 20 pisos y se quiere tirar hacia abajo, la ley de gravedad lo va a traer al piso y va a pagar las consecuencias. Nadie puede violar e ir contra la ley de Yahweh. Dios estableció esta ley que se llama la ley de gravedad. Y aunque sea usted cristiano y se ponga a la orilla de un edificio, diga, me voy a tirar en el nombre de Jesús, se va a dar igual el golpazo. Y lo va a hacer una sola vez, porque usted está violando una ley de Yahweh, que es la ley de gravedad. Por poner un ejemplo, hay muchas leyes más que están establecidas por Dios. La ley moral. Hay una ética en la cual el hombre está sujeto a una ética moral en su vida, a las buenas costumbres, a no robar, no a matar, ser una persona honrada, honesta. Y si usted viola esa, si yo violo esa ética moral, tengo que pagar consecuencias. Si yo estoy trabajando y estoy en una empresa y empiezo a robar y me van a sorprender, yo estoy violando una ley y voy a ir preso por robar en una empresa. Ni un lápiz, ni una goma podría sacar de una empresa. A veces hay lápiz en la oficina y uno dice, está bueno este lápiz que ha dado la empresa, me lo llevo para la casa. Usted está cometiendo un robo, está violando una ley moral de Dios, la ética de Dios. Y la otra manera era la acción personal de Dios. Dios no es algo cósmico que hizo el universo y dejó a las cosas a que sucedieran como sucedieran. No, no, Dios no es así. Dios no actúa de esa manera. Y dice, ahí está Dios involucrado directamente. ¿Con qué está involucrado directamente? Con el pecado. Ahí tiene Dios una participación directa con el pecado. Y vamos a estudiar ahora las últimas tres. Vamos a ir a la cuarta, que habla, el cuarto punto habla la naturaleza de la ira de Dios, su naturaleza. ¿Qué tipo de ira es esta? ¿Qué tipo de ira es esta? Es la ira de Dios, se manifiesta en todo tiempo y es revelada el cielo directamente del trono de Dios. ¿En contra de qué? Dice el texto, ¿en contra de qué está revelada la ira de Dios? En contra de toda impiedad e injusticia de los hombres. Esa es su naturaleza. No es, escuche bien esto, qué importante esto, hermano, no es una furia irracional, no es una furia fuera de control. Dios no es como un criminal que se venga de la persona más cercana a él. Él con mucho tino, con mucho cuidado, con la misericordia y la bondad de Dios, dice, está apuntando de manera muy cuidadosa a la injusticia y a la impiedad de los hombres. Él está contra la impiedad y contra la injusticia. Ahí está toda. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Cómo estará la ira de Dios contra los legisladores de todo el mundo? No estoy hablando solamente de este país. ¿Cómo estará la ira de Dios sobre aquellos legisladores que han aprobado leyes para legalizar el pecado? Por ejemplo, el aborto. Si un país legaliza el aborto y unos legisladores aprueban la ley de aborto, eso es un tremendo pecado a los ojos de Yahweh.
No es que un grupo de gente apoye el aborto, otra gente está contra el aborto. No, 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 aquí no es cuestión de la persona, aquí no es cuestión del ser humano, aquí es la opinión de Dios. Es Dios, dice tú, estás aprobando una ley de matar a criaturas inocentes. Wow. Y eso, la ira de Dios está sobre eso. Eso se llama impiedad. Eso se llama injusticia que detiene la verdad. Eso, Dios está contra eso. Se está dando cuenta. ¿Cómo estará la ira de Dios sobre los que aprueban contra toda la naturaleza que Dios ha creado? Dios no es una cuestión que uno tenga una opinión o una formación de valores y diga, no, si el casamiento es entre un hombre y una mujer. No, no. Si el casamiento es entre un hombre y una mujer, eso está establecido por Dios. No se nos ocurrió a nosotros. Es a Dios. Dios formó al hombre y a la mujer y una manera de reproducción es el hombre y la mujer, no hay más. Y si se aprueban leyes contra naturaleza, la ira de Yahweh se enciende y se deja ver. Y como decía, ¿en cuánto tiempo? Se está manifestando. Se está manifestando. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Qué signos tiene? La ira de Yahweh trae retroceso en toda la nación. Empieza a haber cesantía, odio, resentimiento, revolución interna, odios. Y en todos los países está esto. Los que han aprobado estas leyes, los gobiernos se hacen a veces, los hombres ya no pueden gobernar y se produce un desorden dentro de una nación. Y uno se preguntaría entonces, ¿y por qué está pasando este desorden? Porque estamos bien, bien mal tan, no bien, bien. Entonces, y estos son los signos, son los síntomas de la ira de Yahweh. Entonces la iglesia está metida en el medio de todo esto. ¿Y qué debemos hacer nosotros al respecto? Clamar a Dios y que Dios tenga misericordia de su iglesia, de su pueblo, de sus hijos, y clamar a Dios, dice la palabra, que oremos por nuestras naciones, por los que están en eminencia, por los presidentes. Pero ¿cómo voy a orar por este hombre si ha hecho todo mal? Este hombre es un dictador, este hombre es muy malo. ¿Cómo voy a orar? Bueno, la palabra dice, ora, nada más. Es tremendo cuando el apóstol Pedro dice, oren por los que están en eminencia, oren por la bestia, dice, que está mandando en Roma, son gobernadores, y dice que debemos estar orando, dice Pedro, por los que están gobernando. ¿Cómo es eso? Es tremendo. Yo no voy a orar por este hombre si ha hecho todo mal. Y la palabra dice, Roque, tienes que orar. Yo lo digo. Yo estoy por sobre tu presidente. Yo estoy por sobre de él, así que es cosa mía. Tú ora no más, no te preocupes, ora, cumple con eso. Señor, oro por el presidente de la República, que tú lo bendigas y lo ayudes, le des carácter para gobernar este país. Amén. ¿Está bien, Señor? Así te quiero ver. Esa es la orden del Señor, nada más. No podemos opinar para bien ni para mal. No podemos opinar si este es blanco o esto es rojo, si esto es amarillo o esto es verde. No nos corresponde a nosotros, nos corresponde solamente orar al Señor. Déjele la ira, déjele la venganza a Yahweh. Dios dice, lo dice del libro deuterocanónico, allá Deuteronomio dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejémosle todo en las manos del Señor y nosotros dediquémonos a adorarlo, a alabarlo y a rescatar a gente, ayudarlos con Jesucristo el Señor. Esa es nuestra labor hasta el último minuto de nuestra vida o hasta el último minuto que Cristo venga. No se preocupe del resto. Está claro, que Dios nos ayude. ¿Qué significan estas palabras? Aquí vamos las dos palabras, impiedad e injusticia. ¿Qué significan? Anótela. Dice, impiedad. ¿Con qué está prácticamente relacionado? ¿Por qué Dios está enojado contra la impiedad? ¿Qué tiene que ver la impiedad? La impiedad, amigo mío, hermano, la impiedad está relacionada con la relación con Dios. Y si el hombre no está relacionado correctamente con Dios,
Entonces Él está enojado contra esa impiedad, porque la relación no es sana, no es buena con Dios. ¿Usted cree que un legislador que aprueba el aborto tiene una buena relación con Dios? No, para nada. Entonces Dios está revelado contra esa impiedad, contra los asesinos que legislan el homicidio, han legalizado el matar. Y el mandamiento dice claramente, no asesines. Es tremendo esto. Entonces, impiedad está relacionado con una relación incorrecta con Dios. Eso significa, los hombres no están relacionados con Dios de una manera correcta. Y al no estar relacionados de una manera correcta con Dios, se llaman hombres impíos. Hombres impíos. Impíos. Al no estar relacionados y no ser piadosos. Acuérdense que hemos hablado anteriormente sobre lo que es la piedad. La piedad es la relación vertical entre usted y Dios, entre yo y Dios. Esa relación vertical se llama piedad. Por eso el apóstol Pedro dice, hemos sido llamados para la piedad. Wow, dice para la piedad, una relación correcta con Dios. Pero este grupo de personas llamados así por Dios impíos, está toda la ira de Dios sobre ellos. ¿Podrán escapar de la ira de Dios? Si no se arrepienten, no escaparán. Si se arrepienten y piden perdón a Dios, un legislador que ha aprobado la ley de que se case un hombre, y con una mujer, con otra mujer, o ha aprobado la ley de eutanasia, ha aprobado la eugenesia, ha aprobado la zoofilia, y dije, Señor, perdóname por haber aprobado esta ley, haber puesto mi firma ahí. ¿Tendrá perdón? ¿Alcanzará perdón un legislador si alcanza antes de morir y decir, Señor, perdóname? No me cabe duda que Dios lo perdona. No me cabe duda, porque Dios perdona a los condenados. Perdona a los condenados. Estos son impíos, están condenados. Pero si ese impío reacciona y pide perdón, Dios lo perdona aún. Hoy es el día de escape, hoy es el día de salvación, amigo mío, hermano, hoy es el día, no mañana, hoy es el día de salvación. Entonces, quiero compartir con ustedes esta mañana una palabra que habla de los impíos, y Judas es el libro más claro para esto. Abra Judas, que tiene un solo capítulo, el versículo 15 de Judas. Y lo voy a leer textualmente como está escrito. Judas 15 dice lo siguiente: para hacer juicio contra todos y dejar convictos, ¿a quién? ¿A quién dice a dejar convictos, culpables? A todos los impíos de todas sus obras impías. Impíos con obras impías, dice la palabra, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este texto es una descripción de los verdaderos apóstatas. Oiga, si usted, hermano, escudriña este texto, es una descripción clara de la ira de Yahweh contra la impiedad. Y aquí está señalado, y lo dijo un hombre que fue arrebatado al cielo. Usted sabe que hubo un arrebatamiento antes que viniera el diluvio. Un hombre fue arrebatado al cielo, y está escrito en el libro de Génesis que el hombre anduvo con Dios y fue traspuesto, dice, fue arrebatado para no ver muerte. ¿Quién fue ese? ¿Se acuerda usted? Enoc. Es correcto, Enoc. Dice estas palabras. Y Judas toma eso, inspirado por el poder del Espíritu Santo esta mañana, para decirnos a nosotros, para explicarnos
donde se desata la ira de Yahweh. Y imagínense de dónde Dios nos sacó, nos rescató de su propia ira. La ira estaba sobre Roque y se iba a derramar todo el juicio sobre este hombre. Y el mismo Dios, en su amor, en su bondad, me hace un día despertar y creer en él. Entonces yo le tengo que agradecer, porque cuando yo entiendo la ira, la venganza, el juicio de Dios, puedo entender ahora su amor, su bondad, su misericordia, hermano. Es para mí, cuando yo logré entender, comprender a través de estos textos, a través de esto revelado por el Espíritu Santo, puedo entender la gracia, la bondad, la misericordia. Y eso es lo que el estudio de la palabra de Dios nos lleva a nosotros para que usted y yo lo entendamos, lo comprendamos. Entonces llevemos a las almas a comprender cómo es la ira de Dios, cómo es el juicio de Dios que caerá sobre aquellos desobedientes. Entonces uno mira el otro contorno y dice, Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Ahora aprecio más tu amor, porque ya veo, ya tengo revelado el lado de tu ira, el lado de tu enojo, el lado de tu juicio, el lado de tu venganza, Señor, y nadie va a escapar a ello. Señor, gracias. Gracias. Entonces, ¿qué le pasa a usted? Usted valora más el amor de Dios de una manera extraordinaria. Lo adora, lo alaba, lo bendice. Entonces Judas está diciendo que va a juzgar a todo impío. Y fíjese que 3, 4 veces repite la palabra impío, insiste, impío, 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 impiedad. No está relacionado de una manera correcta con Dios. Se refiere a una ausencia de adoración hacia Dios, una ausencia de adoración. El impío tiene ausencia de adoración a Dios, ausencia de respeto, ausencia de alabanza. ¿Y qué es lo que lleva a todo esto? Lo lleva a la idolatría. No hay pecado como no reverenciar a Dios. No hay pecado más grande como no reverenciar a Dios. Y reverenciar a Dios significa tener una relación correcta con Él. Si yo no tengo una relación correcta con Él, estoy en el escalafón, estoy en el grupo de los impíos. Y ahí, en ese grupo de los impíos, se derramará la ira de Yahweh. Conocerán la ira de Yahweh. La otra palabra es injusticia. Bueno, injusticia también incluye el primer concepto. Injusticia se inclina hacia el resultado de la primera palabra, impío. La impiedad lleva a la injusticia. Esto van de la mano. La impiedad misma, ¿qué va a llevar al hombre? A la injusticia. Y por eso dice, queremos justicia, queremos justicia. ¿Cómo va a obtener el pueblo? ¿Cómo va a obtener una nación justicia, hermano, con un corazón impío? No es imposible. Por eso cuando el hombre forja su esperanza en alguna autoridad, en una promesa que un hombre impío le hizo, y después se ve decepcionado, esto le está reflejando que el hombre actuó impíamente y el hombre confió en el hombre. Por eso la palabra es clara en el libro de los Salmos, dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Está diciendo, maldito es el hombre que confió en un impío. ¿Cómo le va? Y por eso en las naciones hoy se habla de tanta injusticia. ¿Por qué? Porque ha tomado el control los hombres impíos. ¿Cómo los hombres impíos van a aplicar justicia? Si ellos no quieren justicia, dice el versículo 18 de Romanos capítulo 1, los hombres tienen con injusticia, con impiedad. ¿Qué es lo que hacen? Detienen la verdad. Detienen todo lo que sea, lo detienen, lo paralizan. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora a nivel mundial? Los hombres impíos han tomado el poder a nivel mundial y están deteniendo la verdad, están impidiendo que la verdad, dice la palabra, se detenga ahí la verdad. Entonces, ¿cuál va a ser el fruto de eso? En todo el mundo, injusticia, y habrá injusticia, traerá los resultados.
porque hombres impíos, la impiedad ha tomado. Entonces, la justicia prácticamente va de la mano con la impiedad. Entonces dice el mundo, y todo el mundo habla lo mismo. Si usted cosa que salga a la calle y diga, oye, ¿por qué los hombres tratan tan mal a los hombres? Se tratan tan mal. Hay un odio, un fastidio. Al que piensa hoy día, o sobre todo en este país, el que piensa distinto lo descalifican al tiro, y un odio. Si tú no piensas como yo quiero, te voy a odiar, te odio, te desprecio, y un montón de calificativos. ¿Y sabes por qué es ese odio? Es porque a Dios lo tratan de esa manera. Mire, pues porque a Dios lo tratan de esa manera. Como tratan a Dios, lo van a tratar a sus pares, a sus hermanos, a sus conciudadanos. Son intolerantes en todo. La impiedad lleva a la injusticia, eso está claro. Hay crímenes, hay homicidios, hay cosas terribles que en el mundo están pasando en todas las naciones. ¿Por qué es el hombre tan malo hacia otros hombres? Una pregunta lógica que acabamos de responder ya, porque así está relacionado con Dios. Nada más, esa es la respuesta. ¿Por qué el hombre es tan malo? Porque así se relaciona con Dios. Nada más. Su relación fuera buena con Dios, baja el índice de robo, baja el índice de homicidio, baja el índice de maldad, si su relación fuera óptima con Dios. Pero no es así, es al revés. Entonces estamos viendo el índice de maldad que va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo cada día más. Y lo peor de todo, que vemos a jóvenes, ya no entran en la categoría jóvenes, están en la categoría niños, niños de 9, 10 años, haciendo robos, asaltos, porque la relación con Dios no está bien. La impiedad es un cáncer. Y la impiedad, como decíamos, viene de la mano con la injusticia, con la injusticia. Lo que Dios odia más es el pecado, por tanto ninguno va a entrar en la presencia de Dios que tenga pecado. Eso es categórico, eso es claro. Ninguno que tenga pecado va a entrar a la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Significa si no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Uno puede decir, bueno, pero sigo con mi naturaleza pecaminosa. Sí, pero ahora, si usted está en Cristo, Dios, el Padre, no lo mira a usted ni me mira a mí, mira a Cristo justo, mira a Cristo santo, mira a Cristo puro. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Por eso dice, escóndeme, escóndeme hasta que pase, Señor. Tú eres mi roca y mi salvación. Vamos a la quinta, el número 5, la extensión de la ira. Anótelo. La extensión de la ira de Dios. Alguien podría decir, bueno, esta palabra prácticamente no es para mí porque yo ya salí de eso, yo soy hijo del Señor. ¿Qué dice el versículo ahí? Dice que la ira de Dios se revela, anótelo eso, con cremillas, toda, contra toda, toda, contra toda impiedad e injusticia. Toda. No estamos exentos nosotros. Y por eso debemos estar constante y permanentemente orando al Señor, escudriñando la palabra de Dios para tener una relación piadosa, recta con el Señor, una relación expedita con el Señor todos los días, porque toda impiedad, nosotros cometemos a veces pecado durante el día. Por eso decíamos el otro día que es bueno que uno llegue en la noche y haga un resumen y diga, Señor, ¿con qué pequé hoy día? Yo les decía a ustedes el otro, me gustaría llegar en la noche y decirle al Señor, gracias Señor por este día porque no pequé. Pero no puedo, todos los días tengo que llegar en la noche. Oh Señor, perdóname el pecado de hoy, perdóname. Entonces es bueno hacer un autoanálisis en la noche y llegar antes e irse a acostar. Si usted se enojó con alguien,
y al otro día se levanta y sigue enojado con esa persona, y al otro día sigue enojado y pasa una semana enojado con esa persona, hermano, usted está entrando, cuidado, está entrando en una actitud de impiedad, no ha perdonado. ¿Y qué dice la palabra? Airaos, pero no pequéis. Ahí está el límite, el límite. No se ponga el sol antes que se oscurezca. Reconcíliate con la persona que te enojaste, para que no caigas en el lado de la impiedad, de la injusticia que hacen los hombres, porque dice contra toda impiedad. Aleluya. Algunas personas, podemos decir, son mejores que otras, pero ¿sabe qué? Por obras nadie se salva. Por obras, aquí nadie se salva. Por misericordia y bondad somos lo que somos. Por la misericordia de Dios estamos donde estamos. Nada más, no hay nada más que hacer. Comparta conmigo la palabra en Ezequiel, capítulo 17, dos versículos 15 y 16, para reafirmar esto. La palabra de Dios señala lo siguiente. Este es un rey que hizo su propia voluntad y dejó de creer en Dios. Sedequías, es la historia trágica, lamentable de este hombre, Sedequías. ¿Qué es lo que dice? Veamos. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y gente, mucha gente. La pregunta es, ¿será prosperado? ¿Escapará él que estas cosas hizo? El que rompió el pacto, ¿podrá escapar? Verso 16. Vivo yo, dice Yahweh el Señor, que morirá en medio de Babilonia, el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto echó con él, cuyo pacto hecho con él rompió. A ver, ¿qué pasó aquí, hermanos, con este rey? Resulta que Nabucodonosor rodeó Judá y Jerusalén y la tomó, y se llevó muchos cautivos, muchos prisioneros, y muchos murieron también. Entonces dice el Nabucodonosor, y tú eres el rey, el rey. Amén. Aquí estás, el rey, la historia de este rey, Sedequías. Entonces Nabucodonosor le dice, te voy a dejar como rey, pero me vas a tener que rendir cuentas a mí como súbdito. ¿Habrá alguien que por quien pueda jurar? Y ahí se metió un tremendo lío Sedequías. Dijo, sí, Yahweh de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, lo prometo ante él que voy a ser fiel a ti, Nabucodonosor, y voy a cumplir. Y metió a Dios en el juramento. Metió a Dios en el juramento este rey. ¿Y sabe lo que hizo? ¿Qué dice el versículo 15? Se rebeló contra él, se rebeló contra Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que hizo este rey? Empezó a enviar hombres, embajadores, ¿a quién? A Egipto, para que le diesen caballos y hombres de guerra. O sea, quería ser liberado del yugo por el cual estaba puesto por Nabucodonosor. No buscó la voluntad de Dios, no buscó la ayuda de Dios, se rebeló, negó al poder de Dios. Si él hubiera orado a Dios y él juramentó a Dios, metió a Dios en este lío, entonces, ¿qué es lo que hizo este rey? Le mandó embajador a Egipto, confió en Egipto, confió en el hombre, no confió en Dios, pensó que Egipto lo iba a ayudar. Nunca ayudó a Egipto, nunca. Las veces que recurrieron a Egipto, jamás lo ayudaron, jamás le tendieron la mano al pueblo de Israel, porque Dios no lo permitió, porque se rebelaron y buscaron ayuda en un pueblo y no en Dios. Y dice, y Dios pregunta, ¿será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? El que rompió el pacto. Mire, rompió el pacto. ¿Podrá escapar? Y aquí ya se mete Dios en el verso 16 a hablar, pero fuertemente contra este hombre. Y dice Yahweh el Señor, morirá
en medio de Babilonia. Ahora Nabucodonosor lo va a venir a buscar porque esto fue una conspiración contra él. Lo va a venir a buscar y se lo va a llevar a Babilonia. Y dice que en Babilonia, en el lugar donde habita el rey, que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció, aleluya, y cuyo pacto hecho con él rompió. En medio de Babilonia vas a morir, Sedequías. Y dice que él estaba en un templo adorando a un dios y sus dos hijos lo mataron, hermano, lo acuchillaron. Y murió tal como Dios se lo había señalado. La ira de Yahweh descendió sobre la impiedad de Sedequías, porque metió a Dios en el problema. Por eso la palabra en Eclesiastés dice, cuando a Dios hace promesas, aleluya, mejor que no hagas promesas a Dios y no la cumplas, dice la palabra en Eclesiastés. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no cumplas, porque ante Yahweh estamos. Y ante Dios, dice la palabra por allá en Santiago o en Gálatas, dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre cosecha, lo que el hombre siembra va a cosechar. Y eso es la ley de la siembra universal. Lo que se siembra, se cosecha. Es así. Aunque sea bajo el tenue de la impiedad y de la injusticia, cualquier persona, aunque la impiedad no es una impiedad bajita, no, esta es una injusticia pequeña en la que estoy haciendo. No, aunque sea una impiedad pequeñita, le llamemos impiedad pequeñita, una pequeña injusticia que cometamos, eso pequeño está bajo el juicio y la ira de Yahweh. Sépalo para que no lo haga más. Si usted dice, estoy haciendo una mentira piadosa, estoy robando cosas pequeñitas por aquí, por allá, aunque sea muy insignificante, esta mañana Dios le dice, la ira de Yahweh está sobre esas cosas que usted piensa que son pequeñas, que pasan inadvertida a la vista de Dios, un pequeño lápiz que saque de su oficina sin el permiso y la autorización de su jefe, la ira de Yahweh está ahí. Wow. Así que corrija esa conducta, corríjala de forma inmediata y diga, Señor, perdóname, nunca más lo voy a hacer, nunca más tomaré algo que no me pertenece, a no ser que usted pida autorización y el jefe o el gerente, el dueño o el supervisor le diga, te autorizo para que saques ese lápiz y te lo lleve. Bueno, eso es distinto. Amén. Y la sexta causa de la ira de Yahweh. La causa de la ira de Yahweh es prácticamente que es ser, decimos, yo soy, ¿qué Dios está haciendo con esas pobres personas juzgándola? El juicio de Yahweh es contra toda la raza humana. Es contra toda la raza humana. Y como está la ira de Yahweh contra toda la raza humana, Él envió la alternativa de salvación. ¿Quién es? Su propio Hijo, Jesucristo el Señor, para escapar, para huir de esa ira venidera. ¿Qué más dice? Al final dice, usted puede ver al final del versículo 18, dice que estos hombres detienen la verdad con injusticia. Aleluya. Dice, hombres que están constantemente tratando de suprimir la verdad de Dios. Y ellos siempre, como están en una situación de impiedad, fíjese que la impiedad tiene un síntoma bien claro y usted lo sabe discernir. La impiedad siempre va a atacar la verdad de Dios. Va a atacar dos cosas. Va a atacar a Dios y va a atacar a su palabra. Porque usted puede decirle a un legislador, mira lo que dice la palabra de Dios, hombre. No, no tengo nada que ver con Dios. Yo soy legislador y voy a legislar contra el aborto. Mira lo que dice la palabra aquí. Estás cometiendo un homicidio, hombre. No, si no es Dios, es cosa tuya. Es cosa, ustedes los evangélicos andan hablando, están contra todos, son homofóbicos y andan. No es que seamos homofóbicos. Aquí dice la palabra eso. Entonces,
el impío, la impiedad, la injusticia siempre va a atacar, primero, a Dios y segundo, la verdad, la palabra. Ahí está. Ese es el síntoma que usted puede evaluar al impío. Y si usted le puede hablar y le predica y lo niega, seguirá en su impiedad, seguirá en su injusticia y la ira de Yahweh descenderá sobre eso. Eso es tremendo. Dice, el conocimiento de Dios está en todos lados. ¿Cómo? Los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué los hombres aman más las tinieblas que la luz? Porque sus obras, dice el Señor, son malas. ¿Y quién puede decir lo que hay en el corazón del hombre? ¿Acaso Dios es un psicólogo? ¿Acaso Dios o Jesucristo o el Espíritu Santo leyó de Sigmund Freud algunos escritos de autoanálisis de Sigmund Freud para poder decir que en el corazón del hombre hay perversidad? No, Dios es Dios. Dios es el creador. Él sabe la maldad que hay dentro del corazón del hombre. Él lo está declarando. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. ¿Y quién lo puede solo decir? El Dios creador del universo. ¿Y por qué los hombres no quieren venir a la luz? ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. Si la sola palabra usted dice luz, tinieblas, y al pensar usted en su raciocinio, tinieblas, ¿a qué le suena tinieblas? Como algo oscuro, algo tenebroso. Entonces, ¿cómo voy a amar eso más que la luz? Pero cuando mis obras son malas, me escondo en las tinieblas y amo a las tinieblas. No quiero venir a la luz para que mis obras no sean descubiertas. Y dice Jesús, sus obras son malas. El único que lo puede decir es Jesucristo. No es psicólogo, no es psiquiatra, es el creador del cielo, de la tierra, y Él nos hizo. Por lo tanto, Él sabe las obras malas del corazón de los hombres. ¿Cómo los paganos van a saber que hay un Dios? ¿Cómo los paganos pueden saber que hay un Dios de amor, de bondad y misericordia y de juicio y de ira y de enojo si nosotros no sabemos explicarle que hay un Dios de ira? Le vamos a hablar de puro amor, de bondad, gozo, paz. Si no sabemos ni nosotros mismos comprendemos la ira de Yahweh, entonces la palabra de Dios es reveladora. Dios se ha revelado a todo individuo y si los individuos, donde quieran que estén, detienen esta verdad, caen en el espíritu de la impiedad y la injusticia. ¿Por qué? Porque todavía aman el pecado, todavía lo aman. Dios les va a mostrar todos los días su providencia. Dios le va a mostrar su gracia, su amor, su bondad, pero también aquellos que practican y siguen practicando toda impiedad y forma estilo de vida de impiedad, Dios va a derramar su ira constantemente y permanentemente sobre ellos. El gran dique de la paciencia almacenado para el día de la ira de Yahweh. Los hombres no quieren nada saber de Dios. Busque el Salmo 14.1 conmigo, hermano. Salmo 14.1. ¿Qué dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. No hay Dios. Esta designación comporta un sentido moral, no intelectual. Ojo con eso, ojo con este texto. Y por eso adicioné esta frase. Esta designación comporta un sentido moral, no intelectual. No está diciendo, no se está refiriendo ahí, dice el necio en su corazón, no hay Dios, por un efecto intelectual. El otro día mandaba un mensaje e interactuaba con unos astrofísicos que muestran imágenes del planeta Marte. E interactuaba y yo decía, ustedes, señores de la NASA, astrofísicos, tienen el privilegio, bueno, yo se lo escribí en español, no sé si me habrá entendido o no, y le decía, ustedes tienen el gran privilegio
de ver todos los astros con todos sus equipos. Yo no lo tengo. Yo le decía, yo no tengo ese privilegio. Ustedes tienen ese privilegio de ver esos astros. Pero ¿saben qué? En los astros, teniendo ese privilegio, ustedes no ven a Dios. No ven a Dios. Yo no alcanzo a mirar las estrellas apenas acá, pero doy gracias que no teniendo esos equipos, puedo ver a Dios. Puedo ver a Dios. Dios es el creador y yo les colocaba, si en el planeta Marte no hay oxígeno, no hay vida, con las imágenes que yo estaba mandando, suscrito a una página de los científicos de la NASA, y yo veía las imágenes tremendas, y yo les dije, si no hay vida ahí, no hay agua, no hay oxígeno ahí, porque Dios, el oxígeno, el agua está en el planeta Tierra para nosotros. Y bueno, yo le escribía eso, pude escribirle que reconocieran, mientras más galaxias pudieran ver ustedes, señores astrofísicos de la NASA, reconozcan que hay un Dios en los cielos grande. Lo más maravilloso, hermano, es que uno diga en el corazón, yo conozco a este Dios, sé que es un Dios de ira, sé que es un Dios de juicio, sé que es un Dios de venganza, pero ahora con esa característica le entregaré el mensaje a las personas que escapen de la ira de Dios, que huyan de la ira de Dios, porque ahora la persona va a poder valorar cuando yo le hable del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, pero no solamente de puro amor y de pura vida abundante. Estamos equivocados si presentamos un evangelio así. Por eso la gente no valora a Dios, no valora lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por mí, bueno, ya Jesús murió por mí, ya, qué bueno, pero es un tremendo sacrificio, hermano. Dios nos ha revelado una tremenda palabra al respecto. A lo mejor se las voy a compartir el domingo. Que Dios tenga misericordia de mí, me ilumine para poderle entregar un mensaje de valorar lo que Jesús ha hecho en nosotros. ¿Y qué más? Dice, no quieren. Dice, el necio siempre está diciendo no hay Dios. ¿Y por qué? Porque él no quiere que haya un Dios ahí. Porque si hay un Dios ahí, él está en problemas. No quieren que haya un Dios a quien rendirle cuenta. No quieren. Entonces, dicen, no hay Dios, no existe Dios. El gran dique que hablábamos al principio, el gran dique de la paciencia de Dios, se está almacenando para ese día, ira, para el día de la ira. Han pasado miles de años desde cuando en un cuadro de amor y de bondad Jesucristo rindió su vida. Es un cuadro que Dios también derramó toda su ira sobre Jesús. Y Jesús resucitó al tercer día. Y Jesús ascendió a los cielos. Ascendió a los cielos. Por lo tanto, desde ese día hasta el día de hoy, 28 de febrero del año 2021, se ha acumulado la ira de Yahweh. Toda esta generación, mi generación, la generación suya y la generación que ya está creciendo, no han conocido los juicios de Yahweh. No conocen a un Dios airado. No tienen idea qué son los verdaderos juicios de Dios. Pero la ira de Yahweh, los juicios de Yahweh, la venganza de Yahweh es inminente sobre este planeta. Se derramará y conocerán las 194 naciones. Quizás habrán 8.000 millones de habitantes sobre este planeta. No sé cuántos millones de seres humanos serán arrebatados el gran día del arrebatamiento de la iglesia. Pero muchos, millones, miles de millones de personas estarán en este planeta que no se habrán ido en el arrebatamiento de la iglesia. Lamentablemente, conocerán el juicio de Yahweh
Y muchos dirán, a mí me hablaron de este amor, a mí me hablaron de la misericordia de Dios, a mí me hablaron de la bondad de Dios y yo quise hacer lo que yo quería. Quería vivir mi vida, como decimos acá en Chile, a mi forma, a mi manera, que nadie me molestara, que nadie me dijera cómo tenía que vivir. No quería rendirle cuentas a nadie, menos a un Dios que nunca decían que venía y que iban a caer los juicios de Yahweh. No pasaba absolutamente nada. Pero un día la ira de Yahweh se va a derramar. Hermano, los juicios de Dios son inminentes. Y la tierra, los habitantes, los presidentes de la república, los ministros, los legisladores, los reyes, los que son dictadores en el mundo, conocerán ahí toda la ira de Yahweh cuando comienza a ser derramada sobre este planeta. Aunque caigan de rodillas y se arrepientan, será demasiado tarde. La ira de Yahweh se derramará, pero su amor, su bondad, su misericordia duró por miles de años. La paciencia de Yahweh, como dice el salmista, que parece que tiene que haber conocido y lo dejó escrito: Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias a esta hora de la mañana por esta palabra, Señor, que tú nos has mostrado, nos has revelado sobre lo que tú eres, Señor Dios. Tú eres un Dios santo, tú eres un Dios perfecto, lleno de pureza, de santidad, pero también lleno de odio, lleno de ira. Y tu ira es santa, tu ira es perfecta, tu ira es justa, Señor amado. No es como la ira nuestra, porque la ira nuestra es una ira de una vida, de un estado lleno de pecado, Señor. Pero tu enojo es santo, que se levanta contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen la verdad, que la detienen con injusticia. Oh Señor, ten misericordia de nosotros para que actuemos ante tus ojos las 24 horas del día, podamos actuar, Señor, y tengas de nosotros misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, y ayúdanos a nosotros también para que le expliquemos a los que están bajo la ira de Yahweh, le expliquemos, le digamos: oye, amigo, sale de ahí, la ira de Yahweh está sobre ti si no reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. La paga del pecado es muerte, amigo, escapa. Y ese hombre y esa mujer sabrán diferenciar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Oh Dios mío, ayúdanos para entender y comprender bien esto y saberlo usar bien, Señor amado, como un obrero que traza bien, usa bien, explica bien la palabra de verdad. Señor amado, te damos las infinitas gracias a esta hora de la mañana en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. La honra es para Yahweh, viva Jesús, viva el Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Señor, y te bendice a esta hora de la mañana, mi Jesús. Muchas, muchas, muchas gracias. Padre, bendice a esta iglesia y ayúdanos a comprender esto, a entender lo que es lo que tú nos has querido mostrar, revelar, manifestar, enseñar, instruir, exhortar. Ayúdanos a entenderlo. ¿Cómo yo lo voy a aplicar esto a mi vida? ¿Cómo lo voy a entender? ¿Cómo lo voy a aplicar ahora? Tendré la responsabilidad. Soy responsable ante Dios por el mensaje esta mañana. Soy responsable ante Dios a cómo decirle, enseñarle, instruirle a las almas que escapen de la ira que viene. Señor, soy responsable ante ti para explicarle, porque nos has mostrado, nos has revelado y nos has enseñado todas estas cosas, Señor. Te damos las gracias, Padre soberano. Lindo y precioso eres tú, Yahweh. Mi alma te alaba y te bendice con mis hermanos de la Iglesia de Cristo, Señor, de Gómez Carreño. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la exaltación
Y ayúdanos, Señor, para tener una relación correcta contigo cada día más, que sea una relación expedita en el nombre de Jesús. Honra, gloria y poder y majestad a Yahweh. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Damos gracias.